Muy buenas tardes a todos. Soy Gabriel Beltrán y hoy nos acompaña Francisco Belgodere, en el cual entraremos. El día de hoy vamos a tener una sesión muy interesante en donde estaremos platicando sobre el tema de la legalidad de las startups tecnológicas. Nuevamente su servidor, presidente de la Asociación Mexicana de Inversionistas, y como les mencioné, hoy nos acompaña Francisco Belgodere. Francisco Belgodere es el director de Vanguard México y también es el fundador del despacho Bridge Connect México y Latam. Francisco, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Muy buenas tardes, Gabriel. Muchas gracias a ti por la invitación, a ustedes y a la gente que nos escucha. Pues de maravilla. Excelente. Pues Francisco, hoy vamos a tener una sesión muy interesante. Tu despacho y directamente la plataforma que has hecho de Vanguard, pues ayuda muchísimo e impulsa el tema de la fintech en México. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo es que nace Bridge Connected, este despacho legal, y cómo es que está apoyando? Pero vamos parte por parte. ¿Cómo es que nace Bridge? Pues Bridge nace después de un tiempo de trabajar de manera independiente. Nace de la intención de generar una propuesta de valor muy formal para los emprendedores. Fíjate que desgraciadamente a veces la perspectiva que tienen los empresarios y los emprendedores sobre los abogados es o son muy caros o son muy desordenados. Y la verdad buscamos generar una propuesta de valor en la que pudiéramos garantizarles, darles certidumbre, no solo en el resultado, sino también en el acompañamiento, en el proceso y en la seriedad del trabajo. Entonces de ahí nacimos con Bridge hace 7 años. Mira, ya tienen bastante tiempo. Los felicito, ya son realmente un despacho consolidado. Y importante, ¿qué fue lo que los inspiró para crear este despacho legal enfocado principalmente en las startups? Y remarco las startups porque el objetivo principalmente de esta asociación es impulsar el tema del emprendimiento y el crecimiento realmente económico de este país. Entonces, ¿qué fue lo que los inspiró para generar este despacho? Pues fíjate que nosotros somos un despacho orientado en startups y en empresas sociales. Y Mira, esto es un sector que, dada su naturaleza y dadas las complejidades que tiene para atraer inversión, eh, tanto las startups como las empresas sociales o las ONGs, en los tres casos, siempre acostumbran a acercarse de financiamiento de forma tradicional, no tradicional, perdón, de forma más institucional, o sea, de una forma un poquito más sofisticada. Si tú haces, y voy a dar un ejemplo muy sencillo, si tú tienes una fábrica y fabricas, no sé, botellas de plástico, tienes una máquina, tienes un local, tienes un camioncito para transportarte, entonces puedes perfectamente acceder al crédito bancario tradicional. ¿Por qué? sí, Pues porque tienes cómo dar una garantía, ¿no? En el así caso es. tanto de las startups como de las ONGs o de las empresas sociales, la mayoría de ellas su base es tecnológica o su base es el beneficio social, ¿no? Eso no les permite hacerse del financiamiento tradicional. O sea, tú no puedes llegar como una startup y decir, oye, tengo una aplicación que voy a lanzar en 6 meses, dame 3 millones de pesos de crédito y te dejo en garantía la aplicación, que todavía es una idea. Y tampoco puedes llegar a decir, oye, tengo una idea social en la que casi no voy a repartir dividendos, pero voy a dejar un montón de impacto social, y el banco diga, ay, me encantan los proyectos en los que no hay dividendos, ¿no? Ujú. Eso invita o eso ha generado que tanto las startups como las empresas sociales y en su caso las ONGs tengan que acceder a un tipo de financiamiento más complejo, que típicamente es vía o fondos de inversión o fundaciones de segundo piso o fondos de impacto, que son fondos de inversión con impacto social. Entonces, estos tres tipos de inversionistas, por así decirlo, que al final del día incluso el que te dona para que hagas un programa social también es una inversión y te invierte socialmente, ¿no? Sí, Invierte en capital social. Entonces, estos tres tipos de inversionistas son pues bastante sofisticados. Y entonces ponemos a las instituciones más, más vulnerables, las ponemos a competir por los recursos más complejos. Por los procesos más estudiados, o sea, es muchísimo más sencillo presentar un expediente para un crédito bancario que el due diligence que te va a realizar un fondo de inversión o un fondo de impacto. Entonces, nos dimos cuenta que estas instituciones, que eran las que más ayuda necesitaban porque tenían que atraer el financiamiento más complejo,
eran las que menos condiciones económicas tenían para acceder a asesoría de calidad para lograr estos objetivos. Y de ahí nos dimos cuenta que había una oportunidad de apoyarlas generando asesoría de ese nivel a costos y en esquemas que sí pudieran acceder este tipo de emprendedores. Mira, pues los felicito realmente por hacer ese cambio, ¿no? Y generar esa nueva oportunidad y poder apoyar al tema del emprendimiento. Y Francisco, en esta parte, pues ya lo acabas de comentar, pero me gustaría que, en dado caso, si un emprendedor te está escuchando, ¿cómo es que eh, un emprendedor enfocado a la parte fintech, cómo los puede ustedes como despacho apoyar directamente? Pues fíjate, de muchas formas, ¿no? Nosotros apoyamos principalmente en una primera fase al emprendedor. Nos encanta recibirlos en el momento, en el mero momento del emprendimiento, justo cuando están sentando las bases de su empresa, porque la gente acostumbra a pensar en los problemas importantes, incluyendo los alegres para más adelante. ¿A qué me refiero? Dicen, oye, pues hoy salgo del paso, visito un notario y necesito constituir mi empresa y facturar, entonces voy a un notario que me dé los estatutos que sean, el machote que tenga de estatutos y empiezo a trabajar. Y luego me doy de alta en el SAT como sea, porque lo que necesito es facturar. Y luego descargo el contrato que sea, porque lo que necesito es venderle rápido al cliente. Y entonces, en ese camino de las prisas, pues van dejando muchos huecos vacíos, van dejando muchos espacios o muchos temas por resolver, ¿no? Que cuando llega el momento o de una venta muy seria o de un proceso en el que están licitando con una empresa grande o concursando con una empresa grande, o cuando llegan al momento de un due diligence donde quedan cabos sueltos. Sí. Si es que llegaron hasta ese momento. No sé si me explique. Si es que el emprendimiento tuvo vida hasta ese momento. Entonces, a nosotros nos gusta evitar que pasen estas circunstancias. Nos gusta recibir al emprendedor desde que está queriendo nacer. Primero, pues para platicar un poco de la realidad. A veces no sabemos, el primer error que un empresario o un emprendedor comete es con quién se asocia. En muchos de los casos, uno de los primeros motivos de desaparición de las startups en los primeros 12 meses son problemas entre socios. Y no significa que sean problemas de que se estén peleando porque se roban el dinero de unos a otros. Simplemente estos primeros meses de emprendimiento en los que todavía no hay un ingreso fijo y que no todo el mundo estaba listo para emprender, generan mucha deserción. Pero el problema es si tú ya tienes un socio con el que ya, como los dos dijeron que iban a compartir 50% de la empresa y que iban a trabajar y iban a echar todas las ganas, y a la mitad del camino deserta, ¿qué pasa con su 50%? ¿Tiene derecho? ¿No tiene derecho? ¿Te lo vende? ¿No te lo vende? ¿No? Y empiezan a generarse una serie de conflictos que hay que ir resolviendo más adelante. Entonces nosotros lo que hacemos es que recibimos al emprendedor desde un inicio, le platicamos todos los escenarios posibles, o sea, le damos un contexto mayor para que pueda tomar decisiones más informado, no simplemente le vendemos, porque mucha gente lo que quiere es venderle rápido, nosotros le damos la información completa antes de que inicie y, por ejemplo, le ofrecemos cosas que probablemente en otros espacios, por falta de experiencia o por sensibilidad o por no verlo relevante, no se les ofrece. Por ejemplo, nosotros cuando constituimos una empresa, lo primero que le decimos a los inversionistas o a los emprendedores es, oye, ¿cómo te vas a querer financiar en 3 años? ¿O cómo te vas a querer financiar en 5 años? ¿Vas a querer créditos bancarios? ¿Vas a querer financiamiento en el nacional, extranjero, etc.? Y entonces vamos preparando desde el nacimiento de la empresa una estructura que esté lo suficientemente robusta para poder acceder a fondos nacionales e internacionales, ¿no? O sea, que le permita directamente un tema de crecimiento y esta parte de acuerdo entre socios por si llegara a existir o presentarse un tema de conflicto. Es correcto, o sea, desde los tipos de acciones que crean, como lo primero que ofrecemos es extraordinario a la Constitución, les ofrecemos un acuerdo de socios. Que esto es una de las cosas que nosotros vemos como más importantes al inicio de una empresa, es qué pasa si. Entonces planteamos todos los escenarios posibles, es qué pasa si Gabriel se baja del barco. Oye, si Gabriel se baja del barco en N meses y estamos en esta situación, ¿a qué valor me vende sus acciones? O no me las vende, o me las cede, o qué pasa.
No sé si me explico, o sea, generamos todos los escenarios posibles y generamos un acuerdo entre los socios para evitar que un problema personal vaya a poner en riesgo la continuidad de la empresa. Eso Y, entre no, otras cosas. y perdona que te interrumpa, Francisco, no únicamente eso es importante en el corto plazo, sino en el largo plazo, cuando una empresa ya está consolidada, tiene 10, 15 años en operación y puede suceder, no que el socio se baje del barco, sino una situación, se atraviesa una pandemia y lamentablemente fallece, pues ¿quién recibe las acciones por parte de él? ¿Hay algún heredero? ¿Va a ser la esposa que no te estaban metidos en la parte de la operación de la organización? Lo cual sí es muy importante tener esa parte y los felicito por directamente apoyar a los emprendedores que desde un inicio tengan un buen fortalecimiento en la parte jurídica que les permita tener un crecimiento en la organización. Y Francisco, me gustaría también preguntarle lo siguiente, ¿cuál es la propuesta de valor diferenciada que tienen ustedes en esta parte Bridge Connect? Pues primero, yo te diría, se basa en tres elementos esenciales, ¿no? Uno, la transparencia, tanto en la operación como en los costos, ¿no? Uno de los principales molestias de la gente con los abogados es o me cobra por hora o cada vez que lo contacto me dice, oye, ahora necesito para copias, ahora necesito para trámites y ahora necesito para esto, ¿no? Entonces nosotros lo primero que hacemos es somos sumamente transparentes en las cuentas, en los costos, en qué incluye, en toda esta parte, para que la gente lleve un presupuesto completo sin sorpresas, ¿no? Eso sería, yo diría, es una cosa que hacemos siempre. Dos, tenemos una plataforma de gestión de nuestros proyectos, donde nuestros clientes pueden conocer perfectamente cuál es el estatus de cada uno de sus proyectos. Tú cuando decides ser parte de nuestros clientes, ser uno de nuestros clientes, te damos un acceso a una plataforma donde todas tus solicitudes se hacen a través de un sistema y tienen un tracking completo y donde toda la comunicación es plenamente transparente y deja una huella. Entonces no hay forma de que nosotros olvidemos o tú olvides o lo que sea, ¿no? Hay una plena transparencia en los requisitos que te pedimos para un proceso, en los tiempos de entrega, en la fase del proceso en la que vamos y todo deja trazabilidad, ¿no? Entonces, tú no necesitas que el abogado esté disponible en el teléfono para saber cómo está tu proyecto. Tú simplemente te metes a la plataforma y ves dónde estás parado en el proyecto que estás trabajando. Y esto lo vimos que la verdad la gente ansía transparencia en los procesos con los abogados, en general con los prestadores de servicios profesionales, ¿no? Y nuestro tercer elemento diferenciador, que yo creo que este es el más importante de todos, eh, aunque no siempre es el más sentido por los clientes, es el más importante, es que creamos capacidades. O sea, no nos gusta generar dependencia del cliente hacia el despacho, sino que buscamos generarle capacidades, las capacidades básicas que necesita. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? No, yo no quiero que un cliente sea mi cliente toda la vida en tema de, no sé, de sesiones de comité, sino que lo que nosotros hacemos es que realmente capacitamos a los miembros de los comités o a los presidentes de los comités para que sepan tomar sus decisiones, para que sepan llevar sus sesiones, para que sepan convocar. Ayudamos a la empresa, a todos los involucrados, accionistas, consejeros, directores generales, los ayudamos a realmente conocer su papel dentro de la sociedad para que no sean dependientes de un abogado para cada decisión. No sé si me explico. O sea, tratamos de generar capacidades en los distintos puntos donde interactuamos para que utilicen solo al abogado para lo que realmente lo amerita. No sé si me explico. Les ayudamos mucho a Sí. generar políticas. Por ejemplo, el típico problema que pasa es el cliente no sabe cuándo tiene que pedir una garantía y cuándo no. Cuándo una oferta de valor, una propuesta comercial basta con la propuesta y cuándo requiere un contrato. Nosotros lo que hacemos es que para que no nos tengan que estar, digo, no es porque no nos guste atenderlos, sino porque creemos que eso lo hace más eficiente, lo hace más ágil y les ahorra muchos recursos, generamos desde un inicio las políticas para que ellos puedan tomar estas decisiones por sí mismos, desde políticas de crédito, políticas de contratación, y eso los ayuda a habilitar capacidades que los hacen más ágiles y menos dependientes de un abogado. Yeah, maravilloso. Y Francisco, esto a mí creo que se me hace muy, muy importante. ¿Cuál ha sido el momento más complicado que han tenido que enfrentar
en esta parte ayudando a las startups? O sea, ¿cuál sería la historia que tú podrías decir y a cualquier emprendedor que ustedes como despacho han podido sacar adelante? Uy, pues mira, te diría, tenemos historias como despacho, o sea, de en qué momentos como despacho han sido los más complejos. Este, eh, pues eso tenemos nuestras historias, como cualquiera en el proceso de emprendimiento. Yo me acuerdo, yo quizá el momento en donde me di cuenta o el más difícil para el despacho fue cuando todavía no comprendía la diferencia entre resultado financiero y flujo de efectivo, ¿no? este, esa bendita, esa pequeña diferencia, cuando decías, oye, pues vendí un montón, pero no tengo dinero. Ah, pues porque no lo has cobrado. Entonces necesitas una política de cobranza, necesitas una política de crédito, ¿no? Esos momentos quizá fueron los más difíciles. Pero definitivamente crisis en las que hemos estado desde el punto de vista de nuestros clientes, que los hemos logrado sacar adelante y que han sido muy interesantes, pues yo te diría, hemos tenido dos casos muy divertidos, muy complejos. Uno, de una venta de una empresa que duró 4 años, que acabamos de concretar el mes pasado. Desde hace 4 años estuvimos apoyando a un empresario del sector automotriz a vender su empresa, que no logró sobrevivir el, el, momento de la transferencia de generación a generación. La segunda generación no hizo clic con el negocio y hubo que sacar a la empresa, acomodarla en el mercado, ¿no? Y entonces era un proceso que había sido complejo por el due diligence, y cuando ya estábamos a punto del cierre, nos llega la pandemia. Y entonces uno de los primeros sectores que se ve afectado es el automotriz. Y ellos pues hacen piezas de automóviles. Entonces, ese lograr cerrar una negociación en un clima tan complejo y llegar al cierre de una operación tan larga, yo diría que es uno de los momentos más interesantes. Y la paz que le da a la familia decir, oye, ¿sabes qué? Yo no tenía la vocación que tenía mi papá para dedicarme a esta industria, y era una carga para mí el negocio porque no lo amo, o sea, la verdad no es mi pasión, no lo conozco lo suficiente y me preocupaba mucho el qué iba a pasar con los empleados, ¿no? Entonces la paz que le da al empresario dejar ir un negocio que no era para él. Y por otro lado, por ejemplo, uno de los casos yo creo que más complejos ha sido el agarrar una empresa en quiebra, una empresa que está técnicamente quebrada, que tiene o que el empresario quiere conservar las fuentes de empleo. Y pues lo que hicimos en ese caso han sido dos veces procesos de negociación, de reestructura de los pasivos de una sociedad, hasta ponerlas en situación de viabilidad económica, conservando el 100% de los empleos, ¿no? Yo te diría que esos han sido algunos de los casos que más orgullo nos dan en estos años, porque al final del día lo importante de la labor que hacemos es que no solo no tiene que ver, no es un tema de empresas, sino que al final del día detrás de una empresa siempre hay gente, y sean clientes, colaboradores, el empresario y su familia, siempre hay gente detrás de esto, ¿no? Y eso es lo que le da ese sentido al trabajo que hacemos, ¿no? Padrísimo. Y Francisco, ¿qué recomendación le podrías brindar al día de hoy a un empresario en estos momentos de incertidumbre? Pues yo le diría, son 3 en esencia, ¿no? La primera es enfocarse en lo esencial. Hay que conocer muy bien la empresa. Creo que esta es una oportunidad única para realmente conocer bien tu empresa, entender qué realmente es lo que tienes, qué realmente es lo que haces bien, qué realmente es lo que vendes, porque normalmente las empresas suelen equivocarse al describirse como su producto final, cuando en realidad una empresa es muchísimo más y tiene más posibilidades que su producto final. Una empresa en realidad tiene capacidades esenciales que le hacen tener productos esenciales, que de esos puede derivar una serie de productos finales. Entonces, cuando una empresa se conoce de esa manera, en una situación de crisis puede diversificar de manera muy ágil, sin generar costos y sin estar pegando palos de piñata para todos lados, ¿no? Sino no a ciegas, sino con una manera muy, muy natural, muy orgánica, porque tiene un conocimiento propio, ¿no? Y yo lo que les diré es conocimiento y reflexión para poder diversificar. 2, aprovechar la ocasión
para robustecer o fortalecer el sentido de urgencia y el sentido de escasez, que son dos cosas que siempre tienen que estar en la empresa. Una empresa sin sentido de urgencia, sin sentido de escasez, es una empresa lenta, es una empresa obesa. Y una empresa obesa, sea chica o sea grande, siempre va a tapar las arterias, y las arterias en las empresas es el flujo efectivo, ¿no? Entonces, esto lo que invita es a contagiar el sentido de urgencia y al contagiar el sentido de escasez. Es momento de revisar los gastos innecesarios, es momento de ver realmente, replantear nuestra oferta de valor. Hay veces que gastamos, por ejemplo, en cosas innecesarias en nuestra oferta de valor. Es que mi oferta de valor incluye entregar los contratos en un folder de Querule. O sea, realmente necesitas gastar en folders de Querule. O sea, eso es lo que realmente valora tu cliente. ¿Sabes realmente lo que quiere tu cliente? Entonces yo te diría es irse a estos dos sentidos de urgencia y escasez y conocer más lo que realmente aprecia el cliente de nuestra oferta de valor. Y el tercero, es un momento muy importante para continuar formándonos y aprender, y también sobre todo para ser radicales. En un momento, yo te diría que nosotros en el trimestre pasado, en las 3 empresas que operamos, tuvimos crecimientos en algunos superior al 30%, cuando la economía se contrajo 20%. No sé si me explique. Y Sí. esto es pensar diferente. O sea, mientras todo el mundo se contrajo, mientras todo el mundo corrió gente, redujo gastos, etc., etc., nosotros hicimos 3 cosas totalmente radicales y distintas. Una, le metimos a capacitación, le metimos recursos a capacitación. 2, le metimos dinero a desarrollo de producto. Y 3, le metimos dinero a marketing. En momentos donde todo el mundo se estaba contrayendo. Entonces, yo lo que te diría es momento de pensar distinto, porque en los momentos difíciles, el dejar que te lleve la marea no te va a ayudar. En los momentos difíciles son los momentos en los que hay que ser más radicales, en los momentos en los que hay que ser más aventados y ser más valientes, porque el mundo es de los valientes. Totalmente. Y Francisco, para ir terminando, me gustaría preguntarte de qué manera tú puedes inspirar directamente al día de un emprendedor. O sea, no has contado toda esta historia, esta experiencia con una empresa cerrando 4 años, pero al día de hoy, después de esta parte de incertidumbre que nos acabas de comentar de cómo tu empresa ha podido enfrentarla perfectamente y ha sabido navegar ese barco en una tormenta pues, sumamente complicada, ¿de qué manera Francisco Belgodere puede inspirar de manera personal a un emprendedor al día de hoy? Híjole, es una pregunta compleja, Gabriel, y dicen en mi pueblo que alabanza en boca propia es vituperio, ¿no? Entonces, difícilmente te puedo decir, yo no sé si yo pudiera inspirar a alguien, lo que sí creo es que el conocer cómo lidió o cómo padeció o cómo vivió alguien una situación similar a la tuya, sirve de experiencia, ¿no? Y creo que más que es una inspiración o sea una referencia, lo que sí puedo hacer es sí puedo darte un consejo, sí te puedo contar cómo me fue en una situación como la tuya. Y lo que sí puedo hacer es, a quien tiene en alguna situación compleja en el negocio, platicarle desde mi perspectiva cómo lo viví, porque nadie te podrá decir que en 7, 8 años de emprender no se ha topado con todo, ¿no? Desde el cliente que no te paga, el cliente al que no le cumples, el cliente al que le vendiste sin que realmente fueras tú el fit perfecto para él, y eso te genera una serie de conflictos. El que tengas o no tengas, en algunas ocasiones tengas que estarte tronando los dedos para pagar la quincena. Entonces yo te diría es, más que ser para inspirar, quizá lo que sí puedo hacer es, pues ya he recorrido un camino que muchos van a caminar pronto. Y lo que sí puedo hacer es platicarles para que no busquen experimentar en cabeza propia lo que pudieron experimentar en cabeza ajena, ¿no? Pues Francisco, pues realmente te lo agradezco muchísimo que nos hayas compartido todo este tema de historia por parte del despacho y también de manera personal, y realmente dejarte la puerta abierta más adelante a que podamos ir platicando y nos acompañes directamente en la asociación para que puedas ir comentando
y platicando todo este tema de experiencias que has tenido, el cual nos encantaría que puedas formar parte nuevamente en alguna otra sesión más adelante. Muchas gracias, Gabriel, con mucho gusto. Pues Francisco, te lo agradecemos. Si me permites, por favor, que nos puedas brindar tus datos para que se puedan comunicar con el despacho. De todas maneras, nosotros los vamos a poner en el link de la parte de la asociación. Por cualquier persona, empresario o emprendedor que quiera realmente una buena asesoría en la parte de emprendimiento, en la parte empresarial y sobre todo en la parte fintech, pues bueno, ya lo escucharon y conocieron directamente al fundador. Pues Francisco, te lo agradecemos muchísimo y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Hasta luego. Hasta luego.